Aprendices, buenas tardes. Tal como estaba convenido, damos inicio a la grabación de la sesión y al inicio de la sesión sincrónica el día de hoy. Una vez ustedes han autorizado la grabación de la misma en el chat, pues iniciamos con la misma. Entro primero pues recuerdan ustedes que el pasado jueves 20 de julio teníamos sesión sincrónica. Pero de acuerdo a, perdón, el día 30, ¿no? El día 30 teníamos nosotros sesión sincrónica, pero en vista de las actividades que tenían por la celebración de la Semana de los Valores, en coordinación con la instructora líder, con la instructora Jenny Upegui, entonces acordamos dejar una actividad autónoma, la cual consistía en que ustedes leyeran un documento, lo analizaran, lo estudiaran, y el material de apoyo que subía a la plataforma al Drive para que les sirviera de base y de introducción a la actividad que vamos a desarrollar en el día de hoy. Algunos aprendices se adelantaron y desarrollaron la actividad, entonces pues con la retroalimentación que vamos a hacer ahorita con la explicación del tema y de la actividad, pues revisarán si quedó de acuerdo a los conceptos que vamos a introducir ahora. Seguimos entonces en el desarrollo de nuestro resultado de aprendizaje. Permítanme, yo comparto aquí la pantalla. Ya está. Aplicar con transparencia las normas comerciales, tributarias y laborales y los procedimientos para el ciclo contable en un proceso manual y sistematizado. Ya habíamos iniciado entonces días anteriores lo que tiene que ver con el tema de esos procedimientos y normas tributarias con el impuesto al valor agregado o IVA. Entonces seguimos desarrollando ese resultado de aprendizaje. Hoy vamos a ver un aspecto o algunos aspectos muy importantes de ese impuesto al valor agregado, algunos casos de manejo especial del mismo, que es conveniente que ustedes conozcan, porque pues el IVA es de los impuestos más cotidianos, más regulares que manejan las empresas. Entonces, cotidianamente, diariamente, la empresa está aplicando los conceptos que tienen que ver con el impuesto al valor agregado o IVA. Por eso la importancia de que ustedes pues tengan los conocimientos básicos y nos enfoquemos hoy a mirar esos aspectos de manejo especial que tiene este impuesto. Seguimos en el desarrollo de la fase de planeación 1. Antes de entrar en materia, pues vamos a hacer un recorderis, un feedback de los conceptos que vimos en la sesión anterior. Para ello le voy a pedir entonces el favor, a ver, miremos, Alexandra, que fue la primera persona que ingresó. Le voy a pedir el favor a Alexandra que me dé un número del 1 al 15. El 13. El 13, bueno. Entonces el 13 correspondería a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, a Oscar. A Oscar Daniel Berrío. A ver, Oscar, entonces vamos a recordar algunos conceptos básicos sobre este aspecto tan importante del impuesto al valor agregado IVA. Oscar, entonces, recuérdenos usted la importancia de los impuestos. ¿Por qué son importantes los impuestos? ¿Qué decíamos de los impuestos y la importancia de los mismos? Oscar Daniel. Ayúdanos a recordar. Oscar Daniel, ¿sí está? Oscar. Sí, él sí está, pero si no estoy mal, él tiene el micrófono pues dañado, no le sirve. A ver, Oscar, entonces en el chat, Oscar. Oscar Daniel, sí se escucha, a ver si en el chat nos podemos retroalimentar. Oscar, recordémonos usted algo que comentábamos con respecto a la importancia de los impuestos.
Si son importantes, si no son importantes, ¿en qué radica la importancia de los impuestos? Si no tiene micrófono, Oscar, ahí en el chat, ¿sí? Oscar, ¿qué recuerda? A ver, ¿qué pasó con Oscar? Bueno, entonces ahorita volvemos con Oscar. Oscar, esté pendiente de su micrófono o ahorita en el chat para que participe, ¿sí? Para que no nos demoremos. Entonces, pasémosle la misma pregunta. A ver, Alexandra, deme otro número, igual, del 1 al 15. El 14. El 14. Entonces sería Nayeli López. Nayeli, sobre el mismo punto. Ayúdanos a recordar, Nayeli, qué decíamos sobre la importancia de los impuestos. ¿Por qué decíamos que son importantes? Buenas tardes. Buenas tardes, Instru. Pues los impuestos son los importantes, ya que por medio de ellos nos damos cuenta como el porcentaje que debemos pagar por un producto o servicio. No sé si pues estará como bien. Ok, usted se refiere a un aspecto muy importante dentro de lo que tiene que ver con el manejo de los impuestos y es las tarifas, ¿no? Las tarifas, o mejor, los impuestos se expresan en tarifas, ¿no? Como decíamos respecto al impuesto al IVA, la tarifa general del 19 y otra tarifa diferencial. ¿Qué más podemos apuntar además de eso, Nayeli? Digamos que más que la importancia de los impuestos, lo que usted acaba de decir que está bien, hace parte de un aspecto general que tenemos que conocer de los impuestos, ¿cierto? Su tarifa. Sin embargo, ahondemos un poquito más en el concepto de la importancia de los impuestos. Pues la Instru también dice, o lo que yo me acuerdo que son importantes porque con ellos obtenemos los recursos para brindar una mejor educación, salud, seguridad. Entonces, para combatir, digámoslo así, como la pobreza que cada día se ve como más expuesta a los niños en todo el mundo. Ok, perfecto, Nayeli. Entonces, concluíamos, ¿cierto? Que todos los ciudadanos aportamos al presupuesto del Estado mediante ese mecanismo, ¿cierto? De pago de impuestos. Todos pagamos impuestos en forma directa o en forma indirecta. Y es la forma como el Estado, entre otras formas, pero la más importante de recaudo, ¿cierto? De presupuesto del Estado es mediante los presupuestos que se alimentan con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Todos contribuimos a ese estado de bienestar, ¿cierto? Que esperamos que nos retorne el Estado mediante el pago de esos impuestos, como usted lo acaba de decir, Nayeli, mediante educación de calidad, salud, vías de transporte, carreteras, vías primarias, secundarias, etcétera, seguridad, que es tan importante. Todo eso lo obtenemos los ciudadanos gracias al aporte que hacemos al presupuesto del Estado mediante el pago de los impuestos. Muy bien. Listo, Nayeli, entonces danos otro número, del 1 al 15. Del 1 al 15. Muchas gracias, Instru, primero que todo. El 9. El 9, bueno, el 9, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manuela. Manuela, colabórenos entonces en el segundo punto, clasificación de los impuestos. Hablamos que los impuestos se clasifican de muchas maneras, pero que nos íbamos a clasificar o nos íbamos a enfocar mejor en una clasificación, es el de la territorialidad. ¿Qué recordamos entonces con respecto a esa clasificación, Manuela? ¿Qué impuestos clasificamos bajo esa categoría de territorialidad?
Manuela. Manuela, ¿sí está conectada? Ok, bueno, Manuela. Si no tiene uso el micrófono, entonces mediante el chat, pero preferiblemente el micrófono. Entonces, Manuela, coméntanos qué recuerda de esa clasificación bajo esa categoría de territorialidad que hacíamos de los impuestos. A ver, Manuela. ¿Qué pasa, Manuela? ¿No te acuerdas de nada? No importa que no tengamos claro el concepto, acá lo aclaramos. Sí, a ver qué recordamos de ese concepto, Manuela. Manuela no da señales de vida. ¿Qué pasó, Manuela? ¿Qué le pasó, Manuela? ¿No recuerdas nada, Manuela? Bueno, a ver, pues Cristian Camilo nos quiere colaborar. A ver, Cristian Camilo, ¿qué recuerda entonces usted de esa clasificación que hacíamos de los impuestos que llamábamos territorialidad? Yo recuerdo que se dividían en tres, municipales, departamentales y nacionales. Ok, muy bien. Digamos que vamos a clasificar, esa clasificación está muy bien, correcto. En orden, digamos, de importancia, con respecto a la misma cobertura, al mismo grado de recaudo, esos impuestos entonces se clasifican por su territorialidad en nacionales, ¿cierto? Departamentales y municipales. Usted mismo, Cristian, recuerda de pronto, a ver, un impuesto de carácter nacional. Un impuesto de carácter nacional. Ajá. eh, El que estamos desarrollando en este resultado de aprendizaje, ¿cuál es? en este momento, Sí, pues yo creo que es uno nacional porque es el IVA, ¿no? el IVA. Ok, el IVA es un impuesto de carácter nacional, ¿cierto? Digamos, un impuesto directo de carácter nacional. Ok, ¿recuerda otro? No, señor. El impuesto de renta, ¿cierto? Esos son dos impuestos de carácter nacional. Bueno, Cristian, otro número, pues del 1 al 15. El 7. El 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, Mayerly, Andrea. Mayerly, Andrea Calderón. Mayerly, ya tenemos entonces ejemplo de dos impuestos de carácter nacional, ¿cierto? El impuesto de renta y el impuesto del IVA. Mayerly, ¿recuerda que algún impuesto de carácter departamental? Vimos varios, ¿no? Impuestos que se pagan o que están reglamentados, decíamos que por las ordenanzas, ¿cierto? Las ordenanzas departamentales, que es el órgano, el máximo órgano desde el punto de vista legislativo en un departamento. Y decíamos que esas ordenanzas pues legislan todo lo que tiene que ver con los impuestos de carácter departamental. La sobretasa, ok, muy bien. ¿Otro? ¿Recuerdas otro?
Un impuesto que decíamos que se paga cuando hacemos la venta de una propiedad, de una casa, un terreno. Ok, impuesto al consumo de cerveza, licores y cigarrillos, y les estaba hablando del impuesto de registro, ¿sí? El impuesto de registro es otro impuesto de carácter departamental. Muy bien. Listo, Mayerly, gracias. Que se paga por la enajenación o la venta de un bien inmueble, sea una casa, un terreno, un apartamento, una finca, etcétera. Muy bien. Entonces, Mayerly, otro número del 1 al 15 que no hayamos llamado ya. Bueno, a ver, ¿quién nomás nos ayuda aquí? Laura Isabela. Laura Isabela, entonces ya tenemos dos ejemplos de impuestos nacionales, el impuesto de renta y el impuesto del IVA. Tenemos varios ejemplos de impuestos departamentales, como el impuesto al registro, el impuesto de vehículos, la sobretasa a la gasolina. Laura, ¿qué impuestos municipales recuerda usted? Laura, ¿sí está? Laura, a ver, sin pena, muchachos, no nos dé temor equivocarnos. A ver, Laura, ¿qué nos comenta Laura acá en el chat? A ver, por el chat, está bien, pues, Laura. ¿Qué impuestos de carácter municipal recuerda, Laura, de los que tuvimos oportunidad de ver la sesión anterior? Ahí en el chat, si quiere, pues. ¿Sí recuerdas, Laura? Sí, sí, Laura, ahí en el chat entonces. Comentas en el chat o si quieres vía micrófono. En el chat, pues, Laura. Ah, bueno. Laura nos está escribiendo dos impuestos de carácter municipal. Que está recordando en este momento y que nos va a escribir. Ok, Laura nos aporta dos impuestos de carácter municipal, efectivamente. Está muy bien, Laura. El impuesto de industria y comercio y complementarios, ¿no? Decíamos que el impuesto de industria y comercio está asociado también al impuesto de avisos y tableros. Y el impuesto predial unificado. Muy bien. Esos son dos impuestos de carácter municipal. Ok, podemos agregar también ahí el impuesto de degüello, ¿cierto? El impuesto, a ver, ¿cuál otro decíamos? El impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, el impuesto a juegos de azar, muy bien, gracias Laura. Bueno. Concepto del valor agregado, fase 1 y fase 2. Con respecto a este aspecto, a ver quién nos puede comentar. Laura, regálame un número de nuevo del 1 al 14. A ver a quién le das la suerte, Laura. El 14, bueno, el 14, vamos a ver quién es el 14. El último, Santiago Benítez. A ver, Santiago. Santiago. Señor. Bueno, Santiago. Concepto de valor agregado. Decíamos que el IVA, el impuesto al valor agregado, tiene, digamos, dos fases, ¿cierto? Se desarrolla bajo dos
aspectos que vamos a llamar fase 1 y fase 2. Recuérdenos cuáles son esas fases. La fase 1, ¿en qué consiste? ¿Por qué se caracteriza? Santiago. Sí, señor. ¿Qué, Sí, recuer pero, pues, sí. ¿Qué recuerda, Santiago? Lo que recuerde, a ver. Pues, o sea, realmente lo que tengo presente es que el impuesto al valor agregado es básicamente, o sea, se emplea pues en la contabilidad, las finanzas, pues también la economía y se refiere pues al valor económico de un proceso, un producto. Pues realmente no me acuerdo de mucho. Bueno, no está usted totalmente equivocado. Claro, importante dentro de la contabilidad, el impuesto al valor agregado del IVA. Decimos que es un impuesto cotidiano, todas las empresas lo contabilizan permanentemente en las operaciones de compra y de venta. Tiene efecto financiero sobre las empresas. Recordemos que la empresa al final del periodo, ya sea cada 2 meses o cada 4 meses, pues tiene que pagar ese IVA al Estado, a la DIAN. Sin embargo, pues Santiago no nos apunta concretamente a la respuesta. A ver, ¿quién recuerda cuando hablamos de evaluar el concepto, ¿cierto? El concepto de valor agregado, decíamos que para entender ese concepto de valor agregado hablamos de 2 fases, de la fase 1 y la fase 2. A ver, ¿quién recuerda cuál era la fase 1? ¿Por qué se caracteriza? ¿Qué aspectos se tienen en cuenta en la fase 1? Bueno, a ver, les recuerdo entonces, para que en lo sucesivo ustedes estén atentos a estos conceptos porque son muy importantes en el desarrollo de este resultado de aprendizaje. Y recuerde que tenemos que evaluar estos conceptos, ¿sí? Entonces, bueno, fase 1, ¿sí? Concepto de valor agregado. ¿Cuándo se le agrega valor bajo la fase 1? Entonces, recuerde que hablábamos por allá de las cosechas, ¿cierto? El ejemplo era de unas naranjas, ¿sí? Entonces decíamos que cuando el agricultor cosecha, recolecta esas naranjas y nosotros vamos al supermercado y las compramos en ese estado inicial, en ese estado original, sin ningún proceso de transformación, no hay valor agregado, ¿sí? Porque las naranjas tal como fueron, como salieron del cultivo, ¿cierto? De la cosecha, tal como fueron recolectadas, asimismo nosotros las adquirimos. No sufrieron ninguna transformación, no tuvieron ningún valor agregado, ¿cierto? No se les surtió ninguna transformación, sigue siendo las mismas naranjas. Entonces, no hay valor agregado, ¿cierto? Por consiguiente, no hay impuesto. Porque recuerden que el IVA, el concepto del IVA es impuesto al valor agregado. Pero cuando esas naranjas las compra, bueno, vamos a ver si ya recordaron la parte que sigue allí. ¿Qué pasa cuando esas naranjas las compra, supongamos, una empresa y las transforma en otro producto? ¿Qué pasa allí? ¿Hay valor agregado o no hay valor agregado? ¿Se causa el IVA o no se causa el IVA? ¿Quién continúa ahí terminando la explicación? ¿Alguno? A ver. A ver, Cristian, Camilo. Bueno, aquí vamos a ver Daniela que acabó de entrar. Daniela, buenas tardes, Daniela. Hola, Daniela. Daniela.
Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, sino que es que yo me he conectado al principio y no que yo creo que son fallas del internet. Ah, bueno, Daniela, bueno, entonces mire, estamos en un repaso de los conceptos generales que vimos la vez pasada, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver si usted, Daniela, nos ayuda a recordar el concepto de valor agregado. Entonces, decíamos, les estaba explicando con respecto a la fase 1, ¿cierto? Entonces, mira, Daniela, decíamos que con respecto a la fase 1, cuando el producto y el ejemplo era de unas naranjas, ¿cierto? Nosotros que compramos unas naranjas, esas naranjas habían salido, digamos, de una finca o de un cultivo, y las compramos en el supermercado sin ningún proceso de transformación, tal como salieron del cultivador, del productor, del agricultor, llegaron a nuestras manos. No hay valor agregado, ¿cierto? No se ha transformado en absoluto la naranja. Allí, entonces, como no hay transformación, no hay valor agregado, entonces no se causa el IVA. Pero, ¿qué pasa, Daniela, entonces con esa naranja cuando lo compra una empresa y la transforma en otro producto? Como no le entendí lo último, ¿Qué pasa con respecto al concepto de valor agregado cuando esas naranjas no las compramos nosotros, sino que las compra una empresa, y esas empresas mediante un proceso de transformación la convierte en otro producto? Supongamos, en un jugo. no se le escuché entrecortado, Entonces, lo que pasa es que el producto ha tenido ¿qué? Transformación, ha tenido ¿qué? Valor agregado, ¿cierto? Por aquí nos apuntaba alguien, creo que era Santiago, aquí en el chat, a ver, alguien apuntaba algo. Dice Santiago, si el producto tiene una manufacturación o algún cambio, el producto o servicio tendrá el impuesto. Y si no lo tiene, que son los productos de la canasta familiar, están directamente sin este impuesto. ¿Ok? Ese es el concepto que ustedes deben de tener claro con respecto al concepto de valor agregado, impuesto al valor agregado, ¿cierto? Cuando el producto no tiene ninguna transformación, no tiene valor agregado. En cambio, cuando nosotros le agregamos a ese producto, como en el caso de las naranjas, le agregamos un proceso de transformación, ya adquiere otro valor, ¿cierto? Y pasa de ser una naranja a ser, por ejemplo, un jugo Tampico, ¿cierto? Un jugo del Valle, etcétera, una gaseosa, sí, ya tiene un proceso de transformación. Allí se causa entonces un valor agregado, por consiguiente se causa el impuesto al valor agregado. ¿Listo? Bueno. Ok, gracias por la ayuda, Santiago. Bueno, vamos al otro concepto que necesitamos repasar. Clasificación de los ingresos con respecto al IVA. Decíamos que los ingresos con respecto al IVA se clasificaban en 3 categorías. A ver, Daniela, que fuiste la última que participó, dame un número del 1 al 15, Daniela. El 5, creo que el 5 ya había pasado. Vamos a ver quién es el 5. Bueno, no. 1, 2, 3, 4, 5. John Bolívar. John, John, por favor, a recordar esa clasificación que hacíamos de los ingresos o de los productos con respecto al IVA. Lo clasificamos en 3 grupos. ¿Cuáles son? Si no estoy mal, los 3 grupos son ingresos brutos por operaciones excluidas, ingresos brutos por operaciones no grabadas y el otro, pues, por operaciones grabadas, creo. Ok, John, entonces, con respecto a la tarifa del IVA, ¿cierto? Los bienes y servicios se clasifican en 3 categorías, como lo acaba de apuntar John. Primera categoría, los bienes grabados, ¿cierto? Aquellos que están afectados por el IVA, es decir, sobre los cuales pagamos ese impuesto, pagamos el impuesto del IVA. Y hablamos de 2 tarifas, ¿cierto? La tarifa del 19%, que es la tarifa general, porque aproximadamente el 80% de los productos se compran con esa tarifa del IVA de un 19%, y otra tarifa que llamamos diferencial, que es la tarifa del 5%. Esos son los productos grabados. La otra clasificación son los productos exentos. Los que están grabados, ¿a qué tarifa, John? 14, no.
No, John. ¿no? Ese sería grabado, porque estaría, ¿sí? Porque estaría, ¿qué? Afectado por una tarifa, ¿cierto? Aunque en este momento en nuestra normativa no hay impuesto del IVA del 14%. Entonces, muy bien, Karen, gracias. Los exentos, ¿cierto? Son aquellos productos o servicios que están grabados a la tarifa del 0%. Así nos parezca raro que el 0 es una tarifa para efectos tributarios, esos productos que están grabados con esa tarifa del 0, pues se llaman productos exentos. ¿Cuánto pagaríamos de IVA por esos productos, Karen? Ya que tú nos colaboraste ahí con la tarifa. ¿Cuánto pagaremos de IVA por eso en un producto exento? Si compramos un producto exento, ¿cuánto pagaremos de IVA? Karen. Con seguridad, Karen, nada, ¿cierto? Porque si multiplicamos el valor del producto por 0, pues no nos da ningún valor. Pero el concepto tiene que ser claro para ustedes, aprendices. Los productos exentos están grabados a la tarifa del 0%, del 0%. Para efectos de esa clasificación, el 0 es una tarifa. Muy bien. John, ¿y a qué tarifa están grabados los impuestos, están grabados los bienes y servicios excluidos? Excluidos, pues creo que el 0 también, porque pues cuando se excluye un bien o un servicio, tiene la misma tarifa, ¿no? Que es 0%. Por eso se dice excluido del valor agregado. Su lógica en este caso, John, lamento decirle que está errada. Porque los que están grabados con la tarifa del 0 son los exentos. Eso, Karen, muchas gracias. Los excluidos no están grabados a ninguna tarifa, ni siquiera la del 0. ¿Sí? Miren ustedes qué curioso. Entonces, los grabados son aquellos productos sobre los cuales se paga impuesto del IVA, ya sea la tarifa del 19 o ya sea la tarifa del 5. Los exentos son aquellos que están grabados a la tarifa del 0, Y los excluidos son aquellos que no están grabados a ninguna tarifa, ni siquiera a la tarifa del 0. ¿Listo? Bueno, entonces, preguntaba ahorita, ¿cuánto se paga cuánto pagaríamos por IVA cuando compramos un producto excluido? Pues obviamente, ahí sí es natural decir que igual que los exentos, 0, porque esos no están grabados a ninguna tarifa, los excluidos, ni siquiera la tarifa del 0. Bueno, vamos con el último aspecto que vamos a repasar, responsables del IVA. A ver, John, ¿qué fue el último que participó? Deme otro número, pues del 1 al 15, que no lo hayamos llamado. Del 1 al 15, John. El 1. El 1, a ver, ¿quién ingresó bueno, Alexandra. Alexandra, entonces, ayúdanos, por favor, Alexandra, a recordar que hablamos con respecto a responsables del IVA. Hablamos de dos regímenes, ¿cierto? O dos categorías, ¿sí? Esos regímenes tenían unos nombres y tenían, digamos, unas condiciones. ¿Qué recuerda Alexandra con respecto a esa clasificación de responsables del IVA? Toda persona natural o jurídica que venda productos grabados con el IVA. Podríamos decir que esa es una categoría que llamaríamos ¿cómo? Una categoría o un régimen que llamaríamos ¿cómo? Bueno, y si esa es una, ¿cuál sería la otra? Recuerde que son dos categorías, dos regímenes. No sé la otra. ¿No recuerda la otra? A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Quién recuerda? Cuando hablamos de esos responsables del IVA, ¿cierto? Hablábamos de dos clasificaciones y le damos nombre a esas dos clasificaciones y decíamos que para pertenecer a una o a otra clasificación o a uno u otro régimen,
así también llamados, pues hay que cumplir unas condiciones. ¿Quién las recuerda? Bueno, yo les voy a recordar. Entonces, a ver, decíamos que esos responsables del IVA se dividen en dos grandes categorías, también llamados regímenes, ¿ok? Y hablamos del régimen de responsables del IVA y el otro régimen de no responsables del IVA. Decíamos que los responsables del IVA son todas las sociedades, ¿cierto? Todas las sociedades. Allí incluiríamos entonces las sociedades anónimas, las sociedades limitadas, las sociedades en comanditas, simples y por acciones, etcétera. Y también cabía allí las entidades sin ánimo de lucro. Pero ojo, ahí aclarábamos, las entidades sin ánimo de lucro son responsables del IVA cuando realizan actividades que son grabadas. Es decir, que sobre esas actividades o sobre esos productos se paga el IVA. Y el ejemplo, tenemos un ejemplo, lo voy a permitir volverlo a citar, el mismo ejemplo, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago. Todas las actividades que hace el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago, tales como socorrer a la ciudadanía en casos de incendio, de emergencia en una inundación, de una calamidad, en caso de un accidente de tránsito, etcétera, son actividades que son excluidas. Pero nuestro Cuerpo de Bomberos presta una actividad que es grabada. El servicio de parqueadero, no sé ustedes cuántos de ustedes hayan hecho uso de ese servicio de parqueadero que presta allí el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Ellos tienen allí un área destinada a parqueadero. Esa es una actividad grabada, es decir, sobre la cual se paga el IVA. Entonces, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios será responsable del IVA sobre los ingresos de esa actividad, que es de parqueadero. Ellos también tienen un salón, creo que como en un tercer piso. Ese salón también lo alquilan para eventos, para reuniones familiares o sociales o conferencias. El alquiler de ese espacio también es grabado, es decir, sobre él se paga el IVA a la tarifa del 19%. Si el Cuerpo de Bomberos presta cualquiera de esos dos servicios, ya sea de parqueadero o de alquiler de ese salón, esas dos actividades son grabadas. Sobre esas dos actividades tendrán que cobrar el IVA. Bueno, entonces, a ver, muchachos, los invito a que de nuevo relean el material de apoyo, vean de nuevo la sesión sincrónica pasada, porque estos conceptos que son básicos e importantes del IVA los tenemos que tener muy claros, ¿sí? El concepto de importancia de los impuestos, la clasificación de los impuestos desde el punto de vista de su territorialidad. Con respecto al IVA, es muy importante que ustedes sepan cuándo se causa, cuando hay un valor agregado y bajo la fase 1 o bajo la fase 2, y qué consiste una y qué consiste la otra. La clasificación de los ingresos con respecto al IVA, ingresos exentos, grabados, excluidos, y los responsables del IVA. Bueno, vamos a entrar entonces, digamos que en materia con nuestros casos especiales del IVA. Antes de eso, entonces les voy a hacer referencia a el material de apoyo, ¿sí? Entonces tienen ustedes en el Drive, dentro del material de apoyo, tienen ustedes, a ver un momentico, este documento, ¿sí? Este documento es un taller que ustedes van a realizar. Hagan caso omiso de esta fecha de julio 30. Estaba programado pues de acuerdo a la última actividad que teníamos nosotros para esa fecha, que era julio 30, pero en vista de que ese tiempo se aprovechó en la semana de los valores, pues ahorita damos la fecha para subir esta actividad. Entonces, esta actividad trae 8 puntos. Son los 8 puntos de casos especiales del IVA. Son ejemplos, ¿sí? Ustedes lo van a resolver aquí. Por ejemplo, en el caso número 1, ustedes van a colocar aquí donde dice valor, pesos, la respuesta. Van a diligenciar para el punto 2 cada una de estas casos, estos 2, 4, 6 casos, con una X, si corresponde a una actividad o a un bien o servicio grabado o excluido. El 3 es un caso especial también, ya lo vamos a ver todos en detalle.
estas actividades que se hacen con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPET, ustedes van a también a clasificar acá con una X si son grabados o son excluidos. Para la actividad 4 también, igualmente, de acuerdo a la explicación que hagamos ahorita sobre el servicio de flete, en algunos casos el flete es grabado, en otros casos el flete es excluido. Ustedes para estos 3 casos pues van a seleccionar, de acuerdo a lo que plantea el taller, si el flete en este caso es grabado o es excluido. Ya les digo que vamos a hacer explicación de cada uno de estos puntos. Con respecto al punto número 5, es un caso también especial, el caso de los ladrillos excluidos. Hay aquí algunos artículos fabricados en arcilla o en arcilla en combinación con otras materias primas. De acuerdo a ese caso especial, ustedes van a determinar si cada uno de estos artículos es grabado o excluido. El punto número 6 tiene que ver con el caso también de manejo especial del IVA, y es el concepto de descuento pie factura y descuento condicionado. De acuerdo a la explicación que ahorita vamos a dar, ustedes van a terminar de elaborar aquí la factura, ¿sí? La van a terminar de llenar. Aquí sí les toca que ustedes o editen el documento o que lo impriman y que lo anexen. Van a determinar entonces el valor del descuento, lo van a consignar en la casilla que corresponde, el subtotal, el valor del IVA y el total de la factura, para este caso que es descuento pie factura. Y para el siguiente caso, que es la misma factura, pero aplicación del caso especial del IVA, cuando es impuesto condicionado, igualmente, ustedes van a terminar de diligenciar aquí la factura. Para este último caso, para el caso del impuesto condicionado, pues ustedes van a determinar si el cliente se gana o no se gana el descuento, y van a aplicar aquí el descuento. Del valor total de la factura que ustedes calculen acá, valor que irá acá, valor total de la factura, van a determinar el valor del descuento, y de acuerdo a la diferencia van a establecer el valor que ese cliente nos va a pagar en esta fecha del día 3 de agosto. El caso número 7 habla también de la clasificación de estos productos. Ustedes van a aplicar el caso especial de IVA incluido y van a establecer el valor del producto, el valor del IVA, lo van a sumar de tal manera que verifiquemos que el valor que nos dé acá sea igual al valor del producto con el IVA incluido. Ya vamos a hacer también entonces explicación al caso especial de IVA incluido. Y por último, el caso número 8 tiene que ver con el IVA en la comercialización de prótesis, aparatos ortopédicos y férulas. De acuerdo a cada caso de estos artículos, ustedes van a terminar con una X si es grabado, si es exento o si es excluido. ¿Listo? Ese es el taller. Material de apoyo. Bueno, tenemos como material de apoyo este documento. También está subido en el Drive. Este documento nos da una explicación y un ejemplo para cada uno de esos casos especiales de manejo del IVA, como por ejemplo el caso número 1 que es adquisición de activos fijos. De acuerdo a este ejemplo, ustedes se van a basar para que llenen el punto número 1 del taller, o sea, ¿ok? El punto 1, adquisición de activos fijos. Con respecto al concepto que nos explica el caso número 2, y además de la explicación que vamos a hacer a continuación, ustedes muy juiciosamente lo van a leer y de acuerdo al concepto que está expresado en este documento y a la explicación, ustedes van a terminar de diligenciar el punto número 2. Y así sucesivamente para cada uno de estos 8 puntos del taller. Observen que cada caso especial, ¿cierto? Cada caso especial de manejo del IVA tiene aquí en este documento la correspondiente, digamos, parte teórica, la correspondiente explicación y el correspondiente ejemplo, que les va a servir de base a la explicación que ya vamos a hacer, para que diligencien ese taller. ¿Listo? Son 8 casos y cada uno de los casos nos trae la correspondiente explicación. ¿Ok? Bueno. Entonces, entrémonos entonces en esos 8 casos especiales del IVA. Primer caso especial de manejo del IVA. El IVA en adquisición o compra de activos fijos. ¿Qué es un activo fijo? A ver si alguien conoce el concepto de activo fijo y nos puede ayudar con la explicación.
¿Alguien conoce el concepto de un activo fijo o propiedad, planta y equipo? ¿Alguien conoce el concepto? No son los bienes que tiene la empresa. Son los bienes que tiene la empresa, correcto. ¿Qué característica especial tienen esos bienes? ¿Quién fue que nos ayudó? ¿Quién fue que hizo el comentario? A ver que no lo veo acá. Yo, Bueno, ok, Natalia, sí, efectivamente, son bienes que tiene la empresa, pero ¿alguna característica en especial recuerda que tengan esos bienes, Natalia? no, no recuerdo. Bueno, entonces Natalia no está errada en su definición, pero vamos a ampliarla entonces. Efectivamente, los activos fijos son aquellos bienes que posee la empresa, pero digamos que con dos características especiales. Primero, no están para la venta. Y segundo, esos bienes están para el funcionamiento, manejo y administración de la empresa. Aquí tenemos unos ejemplos de esos activos fijos, pero antes de entrar un poquito más en profundidad con el tema de la explicación de los activos fijos, entonces vamos a regresarnos, espero que lo recuerden, a la explicación que hacíamos la vez pasada el caso número 2, la fase número 2 del IVA. ¿Sí? Recuerdan que era cuando el valor agregado del IVA se generaba en la comercialización de un bien y el valor que se le agregaba era el valor en el precio. Como en este ejemplo, ¿recuerdan el ejemplo de la camisa de la empresa ABC? Decíamos que la empresa lo compraba en 50 y la vendía en 70. La diferencia que eran 20,000 pesos. Como es un valor agregado que le estamos adicionando a la camisa, no le estamos agregando nada a la camisa, ¿cierto? La misma camisa. ¿Qué le estamos agregando? Valor de 50,000 pasa a 70,000, le estamos agregando 20,000. Aquí no estoy haciendo otra cosa distinta que recordar lo que ya el concepto anterior que habíamos visto sobre el valor agregado cuando se presenta la comercialización y se le agrega valor al producto. Y también decíamos que cómo se determina entonces en este caso el IVA que tiene que pagar el comerciante a la empresa. Descontábamos el valor del IVA que la empresa había recibido cuando vendió, en este caso 13,300, que es el 19% de 70,000, le restábamos el valor del IVA que la empresa pagó cuando compró la camisa, 9,500, el 19% de 50,000. Esa diferencia nos da 3,800. Entonces, en el caso de la compra de activos fijos, hay una excepción a este manejo, al manejo de que este IVA cuando se compra se descuenta. Y esa excepción se aplica a los activos fijos o propiedad, planta y equipo. Cuando ustedes oigan la expresión activos fijos o propiedad, planta y equipo, estamos hablando de lo mismo. Son ejemplos de activos fijos, es decir, aquellos bienes que son de propiedad de la empresa, que no están para la venta, pero sí están para el funcionamiento o la administración o el manejo de la empresa. Por ejemplo, son activos fijos los vehículos, camionetas, equipos de transporte, los escritorios, los computadores, los edificios, las edificaciones, casas, apartamentos, edificios, fincas, son también activos fijos. Los muebles en seres, sillas, escritorios, archivadores, etcétera. Los computadores, equipos de comunicación, los aires acondicionados, ¿cierto? Todos estos son bienes de la empresa, no están para la venta y prestan servicio a la empresa. Están para el funcionamiento dentro de la empresa, ¿ok? Entonces, el caso especial, el IVA, para el caso de los activos fijos, es que el IVA en la compra de estos bienes no se descuenta, se lleva como un mayor valor del bien. Entonces, si compramos cualquiera de estos bienes, ese IVA que paguemos no lo vamos a descontar del IVA que la empresa ha recaudado cuando vende, porque estamos adquiriendo un activo fijo. El valor que hayamos pagado del IVA de ese activo fijo hace parte de ese bien. No se descuenta, no se lleva dentro de la contabilidad como un IVA descontable. No se puede descontar del IVA que la empresa haya generado cuando vende. Ese es el caso número 1. IVA en compra de activos fijos.
y el caso específico es que el IVA que se pague en la compra de estos activos no se puede descontar. Caso número 2, el IVA en la adquisición de computadores, ya sean de escritorio o portátiles. Vamos a introducir aquí un concepto que es el de unidad de valor tributario o VT. Creo que ya habíamos hecho referencia a este concepto, a unidad de valor tributario o VT. Lo hicimos referencia a él cuando hablamos de los responsables del IVA. Recordemos el concepto. Entonces, la unidad de valor tributario o VT, que para el año 2020 es de 35.607, es un valor que se estableció en Colombia a partir de cierta época y se hizo porque, digamos que algunas normas de materia legal, tributaria, estaban expresadas en pesos. Por ejemplo, se decía que la sanción por no facturar, porque los responsables del IVA tienen que facturar y especificar en la factura el valor del IVA. Si la DIAN encontraba que un comerciante responsable del IVA no estaba haciendo esa operación de la cual estaba obligado, lo podía sancionar. Y supongamos que la sanción en algún momento se estableció en 10.000 pesos. Pasaron los años, ¿cierto? 5, 10, 12 años, y resulta que 10.000 pesos de la época en que se estableció la norma a una época X o Y, pues 10.000 pesos no era un valor representativo. O sea, no era una sanción que ameritara efectivamente pues un control, porque 10.000 pesos, si el comerciante caía en esa sanción, por 10.000 pesos no era representativo. Y así había muchas normas por ese carácter que el dinero perdió valor en el tiempo y todos lo hemos vivido, ¿cierto? Hoy vamos a marcar con 100.000 pesos y dentro de 15 días o dentro de un mes no compramos los mismos productos. ¿Por qué? Porque los productos se van encareciendo, el dinero va perdiendo valor en el tiempo. Así pasó con estas sanciones o con estas normas que estaban expresadas en pesos. Entonces, para que eso no pasara, entonces lo que se hizo fue expresar esas sanciones no en pesos, no digamos 10.000, 100.000, 50.000 pesos, sino en cantidad de VTs. Entonces lo que hacemos es multiplicamos la cantidad de VTs por el valor a ese año. Para el año 2020, el valor del VT es de 35.607. Esta introducción la hacemos para que expliquemos el caso número 2. El caso número 2 habla de los computadores de escritorio o portátiles, los teléfonos inteligentes, los smartphones y las tablets, también llamadas dispositivos portátiles inteligentes, cuyo valor no exceda de los siguientes topes. Entonces, cuando un computador personal de escritorio o portátil tiene un valor en el mercado, es decir, lo vamos a comprar, y el valor es hasta 50 VTs, es decir, 1.780.000, será excluido, es decir, a ninguna tarifa, o es decir, que no pagaremos IVA por ese computador. Apliquemos aquí el concepto que acabamos de hablar con respecto al VT. Entonces, hagámoslo acá. Mire, aquí dice que los computadores de escritorio o portátiles que valgan menos o hasta 50 VTs serán excluidos. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos los 50 VTs por el valor del VT para el año 2020, que es 35.607 pesos. Nos da como resultado 1.780.350. La norma dice que hasta 1.780.000, aunque la operación aritmética de 1.780.304, lo que pasa es que se aproxima por exceso o defecto de 1.000. Cuando pasa de 500, se aproxima al dígito más inmediato, y cuando es menos de 500, se descarta, como en este caso, ¿sí? La aproximación 350 se descarta y queda en 1.780.000. Esto única y exclusivamente para lo que tiene que ver con alguna normativa que expresado en VT. Hago la aclaración porque alguno que se adelantó a la actividad, cuando liquidó el impuesto, cuando liquidó el descuento, en el ejemplo que vamos a ver del descuento condicionado, pues me aproximó aquí, me descartó un valor, me daba 650 y lo descartó. Pues eso no aplica siempre, ¿cierto? Si yo voy a liquidar un descuento, pues si me da 350, 850, así lo voy a manejar. Esta aproximación
que estoy haciendo acá, en este caso 350 como menos de 500 lo descarto y queda 1.780.000, así está expresada la norma. Se aplica solamente para efecto de impuestos y para efecto de disposiciones normativas. Si el valor me hubiera dado, por ejemplo, 1.780.550, entonces hubiera aproximado a 1.781.000, porque los 550 está más cerca de ¿qué? Del dígito más inmediato, que sería 1, ¿sí? Pero como aquí es menos de 500, lo descarto y queda 1.780.000. Bueno, ¿listo? Ese es el caso de los computadores personales de escritorio o portátiles. Si valen menos de 50 o hasta 50 VTs, es decir, en pesos hasta 1.780.000, serán excluidos. ¿Qué pasa con los dispositivos móviles inteligentes? ¿Eso con qué se come? Pues un dispositivo móvil inteligente no es otra cosa que una tableta o un celular. Si el valor de ese celular es hasta 22 VTs, entonces será también excluido. Hagamos la misma operación. Multipliquemos entonces, convertamos esos 22 VTs, la norma dice 22 VTs, si lo queremos convertir en pesos, multiplicamos los 22 VTs por el valor del VT, que es de 35.607 para este año, para el año 2020, y nos da 783.354. Obsérvese que hacemos lo mismo, descartamos los 354 porque es menos de 500 y queda en cuánto, en 783.000. Entonces, todo aquel tablet o todo aquel celular cuyo valor en el mercado, es decir, vamos a irlo a comprar a Movistar, a Concel, y nos dicen que vale hasta o menos de 783.000, es excluido, es decir, no nos están cobrando el IVA por él. Hay una excepción a esta norma cuando se trata de artículos periféricos. ¿Qué se entiende por un periférico? Y la norma lo dice así, periférico. Son periféricos los discos duros, los monitores, las impresoras, los escáneres, las cámaras, etcétera. Se clasifican o se denominan como periféricos. Entonces, cuando vamos a comprar una cámara, unos audífonos, un sistema de audio, un escáner, una impresora, etcétera, una pantalla, periféricos, no se aplica ninguna de estas exclusiones. Es decir, en otras palabras, son grabados. Entonces nos cobrarán el IVA del 19% cuando compremos alguno de estos artículos. Esta exención no aplica para ellos, ¿ok? Bueno, vamos con el caso número 3. IVA en operaciones comerciales con el INPED, con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el INPED, ¿cierto? La institución que en Colombia administra, gestiona, controla las cárceles y las instituciones de reclusión para menores, el INPED, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Entonces, todas aquellas operaciones comerciales que se hagan con el INPED son excluidas del IVA, son excluidas del IVA. Entonces, por ejemplo, yo soy el almacén Casado Ramírez y yo voy a suministrarle, voy a venderle a la cárcel La Merced de Cartago, voy a vender 20 pares de botas con destino a la dotación de los guardias de la cárcel, La Merced de Cartago. Entonces, ese comerciante, Calzado Ramírez, pues va a vender esos productos, los va a vender excluidos, es decir, a ninguna tarifa, no podrá cobrar el IVA sobre esos productos. En este caso dijimos unas botas que van para la dotación del personal de vigilancia del INPEC. Ejemplo número 2, supongamos que Almacén La Gabela recibió un pedido de la cárcel Las Mercedes para que le dote de un menaje para la cocina de la cárcel. Entonces, le vende una estufa, le vende una olla grande, le vende, digamos, una vajilla, unos cubiertos. Como esos artículos son para la dotación de una cárcel, una institución vigilada, controlada por el INPED, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, esos productos serán excluidos. IVA, el manejo de fletes. ¿Qué es un flete? A ver si alguien conoce el concepto de flete. ¿Alguno de ustedes conoce el concepto de flete? Para que no sea solamente el instructor el que habla. ¿Alguien de pronto tiene experiencia? ¿Sí?
yo lo conozco como envío, o sea, pago del envío. Ese es como mi concepto. Ok, muy bien, Oscar David. Entonces, un flete, correcto, es un servicio de transporte, ya sea marítimo, terrestre, fluvial o férreo, o aéreo, que se hace de un sitio a otro, ¿cierto? El traslado, el envío, como dice Oscar, efectivamente, ese servicio de traslado geográfico de un punto A un punto B, de una mercancía o de un producto, es conocido como flete. El servicio de flete, por su naturaleza, inicialmente es un servicio excluido, ¿sí? Inicialmente es un servicio excluido. Pero cuando ese servicio lo presta el mismo vendedor, es decir, hace parte de la misma operación. Yo le estoy comprando a una fábrica o a otro comerciante o a una empresa, y esa misma empresa es la que me está prestando el flete, es decir, me está cobrando y de hecho me está facturando ese servicio de traslado desde la fábrica o desde el almacén de esa empresa a la cual le estoy comprando a mi fábrica o a mi empresa. Entonces, como el flete hace parte de la misma operación, es decir, de la operación de compra y venta, el proveedor o la empresa me está comprando y yo lo estoy vendiendo, de hecho me lo está prestando la misma empresa que me está vendiendo y me lo está facturando junto con la mercancía, hace parte de la misma operación, en ese caso pasa a ser grabado a la tarifa general del 19%. Pero si yo contrato el servicio, yo le compro el producto, la mercancía, se lo compro a la empresa ABC. Pero resulta que yo tengo una empresa de confianza, un transportador, supongamos Transportes Unión, y yo le digo Transportes Unión, vea, hágame un favor, yo compro una mercancía a la empresa ABC, está en la ciudad de Pereira, hágame el favor y me trae esa mercancía, me la trae hasta aquí, hasta el almacén, o me la trae hasta la empresa. Miren que ya son dos operaciones distintas. En ese caso, el flete no hace parte de la misma operación de compra, ¿sí? Porque no es el mismo vendedor el que me está prestando el flete, es Transportes Unión. Transportes Unión me va a prestar el servicio del flete, es un servicio aislado de el otro servicio que es el de compra. En ese caso, entonces, el flete será excluido. Pero cuando ese flete hace parte de la misma operación, es decir, es el mismo vendedor el que me transporta, hace parte de la misma operación, ya pasa a ser grabado. ¿Ok? Bueno. Manejo del IVA en productos de ladrillo y productos de arcilla, fabricados en arcilla. Entonces la norma a este caso especial nos dice, los ladrillos fabricados en arcilla o en combinación con otros productos, puede ser cemento, puede ser asbestocemento, puede ser otro producto mineral como la caolina, pero en combinación con arcilla, otra materia prima en combinación con arcilla, los ladrillos son excluidos en cualquiera de sus presentaciones. Ladrillo estructural, ladrillo valor 8 huecos o ladrillo valor 6 huecos, ladrillo caravista, etcétera. Cualquier clase de ladrillo fabricado en arcilla o en combinación con otros materiales y arcilla será excluido. Sin embargo, otros productos, así sean totalmente fabricados en arcilla, como las tejas, el tablón para piso, o el enchape, o la tableta de enchape, así sea totalmente fabricado en arcilla, son grabados. ¿Ok? Digamos que el espíritu de la norma, ¿por qué el legislador o el Estado considera que los ladrillos son excluidos? Digamos que la finalidad es incentivar la actividad de la construcción, específicamente la construcción de vivienda de interés social, ¿cierto? Las famosas casas de interés social. Entonces, para que no sea más costoso esa construcción de esas viviendas de interés social, sobre los ladrillos no se cobra el IVA, son excluidos. Pues, sin embargo, sabemos que para que una casa sea habitable, pues tendrá que tener al menos un techo. Pues se considera que para construir una casa, pues no está fundamental la teja. El Estado por eso le quiso dar, digamos, un tratamiento especial al ladrillo, porque es el material que más se usa, ¿cierto? El que más se usa. Si para construir una casa, supongamos, necesitamos 15,000 ladrillos, pero para techar la misma casa necesitamos, supongamos, 1,000 tejas. Entonces, para incentivar la construcción de viviendas de interés social,
Entonces, por eso se ha determinado que el ladrillo, en cualquiera de sus modalidades, sea en arcilla totalmente o fabricado en combinación con otras materias primas más arcilla, será excluido. Los otros productos, como las tejas, la tableta para piso o la tableta de enchape, así sean fabricados totalmente en arcilla, son grabados. Es decir, por estos pagamos el 19% del IVA. Sobre los ladrillos, pues no pagamos ningún IVA, porque los ladrillos no están grabados a ninguna tarifa. Caso número 6. ¿Sí? Entonces, en este, como en los anteriores, espero que presten bastante atención. El IVA en el manejo del descuento condicionado y el descuento pie factura. Entonces, tenemos en nuestro extremo izquierdo el ejemplo de una factura del comerciante María del Rosario Gómez, la factura número 564, expedida el 22 de julio del 2020. Vendido a Almacén El Punto de la ciudad de Cartago. ¿Qué le vendió María Rosario Gómez, perdón? Almacén El Punto le vendió con la referencia 8788, 10 camisas para hombre con la referencia A99099, 15 blusas para dama con la referencia U7664, 12 jeans descaderados, total 10 artículos por 45.000 pesos cada uno, 450.000. Total o subtotal de la factura, 2.370.000. Entonces, este ejemplo, esta factura, la que tienen ustedes acá, la que les estoy señalando, es el ejemplo de un descuento pie factura. ¿Por qué se llama pie factura? Porque si ustedes observan aquí, en la parte final de la factura, digamos, en lo que llamaríamos el pie de la factura, viene ya incluido el descuento. Entonces, este es un cliente especial. Almacén El Punto es un cliente muy especial del empresario o de la empresa María Rosario Gómez, porque le compra en gran volumen o porque es un cliente muy frecuente. Entonces, yo quiero estimular la fidelidad de ese cliente. Yo le hago un descuento pie factura. Y si ustedes observan, el descuento viene incluido aquí en la factura, el 10%. Yo lo liquido. 2.370.000 por el 10%. Me daría 237.000. Establezco el total de la factura. Entonces, 2.370.000 menos el descuento, 237.000. ¿Cuánto es el valor total de la factura? Menos el descuento, 2.133.000. Muy bien. IVA. Entonces, atentos acá. ¿Sobre qué aplicó el IVA? De la tarifa del 19%. La aplicó sobre el total de la factura, 2.133.000, afectado por el descuento, ¿sí? Entonces, observen que si yo al total de la factura le quito el descuento, me da 2.133.000. Vamos a liquidar el IVA de esa factura. Perdón, abrí el programa que no era. Entonces, dijimos 2.370.000, ¿cierto? Vale la mercancía. Yo a ese cliente lo quiero fidelizar, ¿cierto? Le quiero dar un tratamiento especial. Entonces le doy un descuento pie factura, se lo incluyo ahí en la factura del 10% y lo liquido por el 10%. ¿Cuánto es el descuento? 237.000, ¿ok? ¿Cuánto es el neto? Entonces 2.370.000 menos el descuento, 237.000. La factura entonces, o los productos le quedarán al cliente, Almacén El Punto, le quedarán en 2.133.000. Aplico el IVA sobre el valor neto ya aplicado al descuento. Entonces 2.133.000 por el 19% IVA tarifa general. ¿Cuánto me da? 405.270, como tenemos aquí, liquidado. Liquidemos la factura. Entonces, 2.133.000 más el IVA, más 405.270. Total de la factura, 2.538.270. ¿Ok? Ese es entonces el ejemplo de descuento pie factura. Yo le otorgo el descuento al cliente por consideración, ¿cierto? Porque es un cliente especial, porque quiero fidelizar a ese cliente, entonces ahí mismo en la factura le aplico el descuento. Caso número 1. Caso número 2, descuento condicionado.
la misma factura, ¿cierto? La misma fecha, el mismo número de factura, el mismo cliente, ¿sí? Almacena el punto. Supongamos que este no es un cliente especial, es un cliente, es la primera vez que me compra este cliente, ¿cierto? No le voy a dar ningún tratamiento especial. Entonces, no le otorgo ningún descuento. Entonces, descuento 0. Total, 2.370.000 menos 0, el mismo valor de la factura, ¿cierto? 2.370.000. Liquidemos el IVA. En este caso, entonces, 2.370.000, que es el valor ya de la factura, porque no tiene descuento, por el 19%. Me da entonces 450.300. Terminemos de liquidar la factura. 2.370.000 más el IVA que acabamos de liquidar, 450.300. Total de la factura, 2.820.300. ¿Ok? Pero observemos que aquí dice, si paga antes de 5 días, tiene el 10% de descuento. Entonces, el descuento condicionado se caracteriza porque para que el cliente lo gane, es decir, para que Almacena el Punto gane ese descuento, tiene que cumplir una condición, por eso se llama condicionado. ¿Qué condición debe cumplir este cliente para que se gane el 10% de descuento? Pues debe pagarme antes de 5 días. Si me paga antes de 5 días, se gana el 10% del descuento. Entonces aquí me he centrado en la parte final de la factura, ¿cierto? Aquí tenemos solamente la liquidación de la factura, tenemos el caso de descuento el IVA en descuento pie factura y aquí en el descuento condicionado. ¿Ok? ¿Qué pasa con el descuento condicionado? Pues pasa que solamente hasta el último día de plazo o hasta el día siguiente, ¿cierto? De este plazo que yo le estoy dando a este cliente de 5 días, hasta esa fecha, ni el cliente ni la empresa saben si se ganó o no se ganó el descuento, porque tiene que cumplir con la condición. ¿Cuál es la condición? Que me pague antes de 5 días. Vamos a suponer que nuestro cliente, en el caso de esta factura del descuento condicionado, nos pagó el día 27 de julio, ¿sí? ¿Tiene derecho al descuento? ¿Se lo ganó o no? Pues vamos a mirar. ¿Qué fecha tiene la factura? El 22 de julio. ¿Cuándo me paga él? Yo estoy asumiendo aquí que me paga el día 27 de julio. ¿Cuántos días han pasado del 22 al 27? Entonces, 22 al 23, al 24, al 25, al 26 y al 27. 5 días. Me pagó dentro del plazo. Me cumplió la condición, ¿cierto? ¿Cuál es la condición? Que me pagara antes de 5 días. Y el último día de esos 5 era el día, ¿qué? 27, ¿cierto? Ahí en los 5 días. Si me pagan 28, ya no. Porque el 28 ya es el 6.º día, ¿cierto? Hasta el 27, si me paga hasta el 27, 5 días después, tiene derecho al descuento. Entonces, primero, ¿tiene derecho al descuento? Efectivamente, tiene derecho al descuento. El cliente se ganó el descuento. ¿Cuánto me va a pagar el cliente? Entonces, ojo aquí, con el manejo del descuento con respecto al IVA. ¿Cuánto es el valor de la factura? Ya la habíamos liquidado, ¿cierto? 2.820.300. ¿Ok? Entonces tomo el valor de la factura, lo que me iría a pagar ese cliente, y le hago el descuento. Entonces, ojo, ¿sobre qué aplico el descuento? Yo el descuento lo voy a aplicar sobre el valor que es de la empresa. ¿Cuál es el valor que es de la empresa? La mercancía es de la empresa. Estos 2.370.000 es de la empresa. No voy a aplicar el descuento sobre los 2.830.300, porque estaría aplicando un descuento incluido un impuesto, incluido el IVA, que es de 450.300. Y este IVA no es de la empresa, ¿es de quién? Del Estado, ¿sí? Es del Estado. Entonces yo no puedo aplicar un descuento sobre un impuesto. Entonces, ¿sobre qué aplico el valor del descuento? Lo aplico sobre el valor de la mercancía, sobre 2.370.000. Entonces, 2.370.000 por el 10% me da 237.000. Este es el descuento
que tiene derecho, que se ganó el cliente. Total de la factura, 2.820.300 menos el descuento. ¿Cuánto me va a pagar ese cliente? 2.583.300. Entonces, quiero que se queden entonces con el concepto del descuento condicionado y el descuento pie factura. Segundo concepto, el manejo del IVA en cada uno de los casos. IVA en descuento pie factura. El IVA se ve afectado. ¿Por qué? Porque miren que el valor de la mercancía se ve afectada. Disminuyó a 2.133.000 porque es un descuento pie factura. En el descuento condicionado, el valor de la mercancía no se ve afectada. En el momento en que yo le liquido la factura al cliente, no le puedo liquidar aquí el descuento, porque no sé si él se va a ganar o no se va a, o no me va a cumplir la condición. ¿Cuándo lo sé? El día que ese cliente me vaya a pagar. Y aplico el descuento del 10% sin incluir el IVA. Lo hago sobre el valor de la mercancía. ¿Ok? Ese es entonces el caso número 6. Manejo del IVA incluido. Entonces, con el caso del manejo del IVA incluido, hay que tener en cuenta algo que es muy cotidiano para nosotros. Cuando vamos a comprar cualquier producto, nosotros no somos a veces ni conscientes de que estamos pagando por ese producto un IVA, ¿sí? Porque no nos interesa saber cuánto tiene el precio de ese producto, cuánto tiene incluido el IVA. Simplemente vamos y compramos, supongamos, unos zapatos. Nos dicen los zapatos valen 200.000 pesos. ¿Ok? Pagamos los 200.000 pesos, de pronto pedimos un descuento, ¿cierto? Pedimos garantía, vemos el producto si es original o si es una copia, si es una buena copia en el caso de unos zapatos, pero los adquirimos o no, o si nos gustan los zapatos originales, entonces ya vamos a pagar un poquito más por esos zapatos, pero generalmente ni el vendedor nos dice, vea, es que el producto, los zapatos valen 189.000 pesos más 65.000 pesos del IVA. Total 250.000, suponiendo pues que eso sea el valor. Acabo de dar aquí unas cifras, digamos así, aleatorias, locas. Simplemente nos dicen, no, los zapatos valen 200.000 pesos, ¿ok? Pero en la contabilidad, o cuando liquidamos el IVA, es necesario saber cuánto es el valor del producto y cuánto es el valor del IVA. Entonces, ¿cómo determinamos el valor o cómo discriminamos, cómo calculamos el valor del producto y el valor del IVA, sabiendo que el precio que nos dan está incluido los dos, como en este ejemplo, ¿no? Dice que el valor del producto es IVA incluido 1.250.000. Calculemos el valor del producto y calculemos el valor del IVA. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, hagámoslo aquí con esta calculadora. Entonces, recordamos que el valor de el producto, digamos que es el 100%, y el valor del IVA es el 19%. ¿Cuánto estamos pagando por ese producto? Estamos pagando un, ¿qué? 119%. 100, el valor del producto, ¿cierto? Y 19, el valor del IVA. Estamos pagando un 119%, ¿ok? Digamos que hablando desde ese punto de vista de porcentajes y de multiplicación, la operación inversa a la multiplicación es la división. ¿A qué voy yo con este comentario? A que yo debo entonces reversar la operación que está implícita en este valor de 1.250.000. Entonces, sabiendo que la tarifa del IVA de este producto es del 19%, entonces yo tomo el valor total del producto, 1.250.000, y lo divido entre 1.19. ¿Por qué entre 1.19? Porque 1 me representa el valor del producto más 19 me representa el valor del IVA, ¿sí? Lo divido entonces entre 1.19. El resultado que voy a obtener aquí será el valor del producto. ¿Cuánto es el valor del producto? 1.050.420. Miren que aquí no lo voy a aproximar a ninguna otra cifra porque es menos de 50, ¿cierto? Entonces me va a quedar 1.050.420. Ese será el valor del producto, ¿sí? 1.050.420. El valor del
producto. Ahora, ¿cómo obtengo el valor del IVA? Pues lo puedo obtener de dos maneras. La primera manera, pues, si yo sé que el producto vale 1.500.000, perdón, aquí es 1.050.000, ¿cierto? 1.050.000. Si yo sé que el producto me vale 1.000.000, a ver que aquí me equivoqué, 1.050.420, pues lo multiplico por el 19% del IVA. Y obtengo que el IVA es 199.600, ¿cómo voy a redondear acá? 680, ¿no? Porque está este 9 por este 8 decimal, está muy cerca al 0. Entonces sería 199.580. Ese será el valor del IVA. 199.580, ¿ok? Y los dos valores me debe dar el valor total del producto, ¿cierto? Entonces, hagamos la prueba. A ver, 1.050.420 más 199.580. A ver. 580. Me da 1.250.000, el valor del producto, ¿ok? Decía que otra manera de calcular este IVA. Pues si yo sé que 1.250.000 es el valor completo y al dividirlo por 1.19, perdón, al dividirlo por 1.19, es decir, calculo el valor del producto, pues entonces al valor total le resto el valor del producto y me da el IVA. 199.580, ¿ok? Lo puedo hacer de esas dos maneras, ¿ok? Bueno, entonces ese es el caso especial cuando me dicen que el precio del producto tiene el IVA incluido. Vamos con el último caso, caso número 8. En la comercialización de prótesis, como las que vemos en la ilustración, aparatos ortopédicos, como es el caso de sillas, caminadores, muletas, bastones, etcétera, y férulas, como vemos aquí, una férula de tobillo, una férula de muñeca, una férula de antebrazo. Las prótesis, aparatos ortopédicos y férulas son excluidos del IVA, ¿ok? Pues en este pues no hay nada que, digamos, mucho que agregar. Muy bien, entonces hemos ya ilustrado los 8 casos especiales de manejo del IVA. Pasemos entonces a la sección de preguntas, dudas, inquietudes. No sé cuáles de ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a los conceptos de estos 8 casos especiales de manejo del IVA. Recuerden que con base al documento o el material de apoyo, este documento que está subido en el Drive, y de acuerdo a, pues, a la explicación que les acabo de dar, la cual espero que sea clara, o si no, pues aclaramos en este momento las dudas que tengamos. En base a eso, pues ustedes van a realizar entonces este taller, ¿ok? Este taller de aplicación de cada uno de esos casos especiales de IVA, ¿sí? Aquí en el caso de la factura, el punto número 6, pues ustedes liquidarán aquí la factura, ¿cierto? Descuento el 15% en el caso de, este será descuento que pie factura, ¿ok? Porque miren que el descuento está incluido dentro de la factura. Liquidarán el valor del descuento, sacarán el subtotal, liquidan el IVA, suman subtotal más IVA y obtienen el valor total de la factura. En el caso del descuento condicionado, en el descuento condicionado, miren que la factura tiene plazo del 25 de julio. Y yo le estoy diciendo aquí al cliente que si me paga antes de 10 días, tiene un descuento del 15%. Ustedes irán al calendario y contarán los días desde el 25, entonces al 26 un día, al 27 2 días, al 28 2 días, y verán si el cliente que nos pagó el día 3 de agosto tiene o no derecho al descuento. Primero liquidamos la factura acá. Entonces, descuento, 0. Su total, los mismos 6.471.000. Liquido el IVA y totalizo la
la factura. Voy a liquidarle el descuento. Entonces, primero que tengo que tener en cuenta, ¿cuándo me paga el cliente? El cliente me paga el 3 de agosto. ¿Está dentro de estos 10 días? Bueno, ya ustedes mirarán si dentro del calendario está dentro de estos 10 días. Si está dentro de estos 10 días, el cliente tendrá derecho al 15% de descuento. Valor total de la factura, el valor que les dio aquí, ¿cierto? Entonces lo consignamos acá. Total de la factura, X. Valor del descuento. ¿Sobre qué valor van a aplicar ustedes el descuento? Recuerde, lo aplicamos sobre el valor de lo que es de la empresa, sobre el valor de la mercancía. ¿Cuánto voy a liquidarle yo de descuento a este cliente? El 15%. El 15% lo consigno aquí y establezco la diferencia. Valor total de la factura menos el descuento. Aquí me dará la liquidación final. ¿Ok? Bueno. Y están los ejemplos para los demás casos. ¿Ok? Bueno, entonces, no sé, estoy atento a sus dudas, inquietudes, pues si las hay. Bueno, voy a aprovechar para hacer la siguiente advertencia. Las disposiciones que estamos viendo en materia de impuestos son a la luz de las disposiciones que están hoy en vigencia, ¿sí? Hoy, 4 de agosto del año 2020. Hago la aclaración, la observación por lo siguiente. Hay en curso en el Congreso de la República una iniciativa que tiene que ver con la modificación de este impuesto que precisamente estamos tratando, del impuesto del IVA. Yo creo que ustedes lo han escuchado ya. La propuesta consiste en modificar o eliminar el IVA y reemplazarlo por el impuesto del consumo del 8%. Esta medida, pues que busca, digamos, tiene dos finalidades. Primero es incentivar el consumo, porque es obvio que un artículo con una tarifa del 8%, pues es más barato que un artículo con una tarifa del 19%. Y por otra parte, tiene como propósito incrementar el recaudo de impuestos del Estado. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué? Porque si usted mismo acaba de decir, instructor, que es más económico, obviamente entendemos que es menos el valor del IVA del 19 en comparación con un impuesto al consumo del 8%. Pero entonces recordemos que el mecanismo del IVA es que el cliente o el comerciante, perdón, la empresa termina pagando la diferencia entre ese 19% del IVA que pagó cuando compró, menos el IVA que recaudó cuando el cliente le pagó ese IVA, ¿cierto? Esa diferencia. En el caso del impuesto al consumo, ese impuesto al consumo se aplica directamente sobre el producto, lo recauda la empresa y no hay descuento, ¿sí? La empresa no tiene derecho a descontar absolutamente ningún valor. Ese 8% lo terminamos de pagar, ¿quiénes? Los consumidores, ¿cierto? Nosotros. En el caso, cuando la tarifa del IVA es del 19% y lo tiene que pagar el comerciante, pues él paga la diferencia, ¿no? Entre el IVA generado, el IVA que le pagó el cliente, menos el IVA descontable, es decir, el IVA que pagó cuando compró. Entonces, ese mecanismo respecto al recaudo del impuesto al consumo del 8%, el Estado recauda mucho más por esa vía que por el IVA del 19%. Esto no es nuevo, digamos, de la eliminación de la tarifa del 19%, reemplazarla por una tarifa de consumo del 8%. Ya se había hecho desde años anteriores, aproximadamente desde el año 2014, algunas actividades como restaurante, cafeterías y bares, discotecas y en sitios donde había expendio de comidas y de bebidas, pues estaban grabadas por el 19%. A partir del año 2014, ese IVA dejó de aplicárseles a esas actividades de restaurante, cafeterías y expendio de licor en bares y discotecas y se cambió por una tarifa del impuesto al consumo del 8%. Entonces, pues esto es una iniciativa en el caso de que haya cambios en materia pues de tarifas del IVA y demás, pues haremos las actualizaciones del caso. Es probable que pase todo este año 2020 y que esa iniciativa pues no cursa
efecto en el Congreso y no se apruebe, al menos durante este año, o es probable que también sea aprobado. Bueno, un último comentario con respecto al IVA incluido. Supongamos que queremos calcular el IVA incluido de un producto que vale 1.200.000 pesos, pero nos dicen que la tarifa de ese producto, el IVA es del 5%, no del 19%, sino del 5%. ¿Cómo lo haríamos entonces? Tomaríamos entonces el 1.200.000 pesos, aplicaríamos el mismo mecanismo, ¿cierto? Dividiríamos, pero en este caso no por 1.19, porque la tarifa es del 5%, dividiríamos entre 1.05, ¿sí? 1.05. 1 sería el valor del producto y 5%, es decir, 0.5, sería el valor del IVA. Por eso dividimos entre 1.05. Nos daría entonces que el valor del producto sería 1.142.857. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta, porque aquí en el taller pues hay unos productos que están grabados a la tarifa del 19 y otros a la tarifa del 5. Entonces aquí tenemos que calcular el valor del producto con la tarifa del 19, aquí con el valor de la tarifa del 5, calcular el IVA y comprobar que estos dos valores sean exactamente igual a el valor total del producto para cada caso. ¿Listo? Bueno, entonces, pues aprendices, creo que no es más por el momento. Si no hay dudas e inquietudes, entonces solamente me queda por definir la fecha de entrega de esta actividad. Esta actividad entonces la vamos a entregar el próximo lunes. Nos reunimos de nuevo, tenemos sesión sincrónica. Espero que para esa fecha, si hay alguna duda, inquietud, ustedes me la hagan saber, me la hagan expresar. Si en este momento pues, no la tienen, si se les presenta en el desarrollo de la actividad. Y el lunes 10 están ustedes entonces subiendo como plazo máximo esa actividad. ¿Listo? Este taller de casos especiales del IVA. Entonces, si no hay más por el momento, damos por terminar la sesión sincrónica del día de hoy. La grabo y se la subo al Drive y le subo el link de YouTube ahí al grupo. No me basta más que recordarles las medidas de bioseguridad. Si tienen que salir, que sea lo estrictamente indispensable. Siempre usen su tapabocas. Al regresar de la calle, pues hagan limpieza de sus prendas de vestir, de sus zapatos, uso permanente de alcohol, etcétera. Entonces, que tengan un buen resto de tarde, un buen resto de semana.